La OTAN ha muerto y nadie la quiere revivir. Lo dijo alto y claro el coronel retirado Douglas MacGregor. Ha dicho claramente, y cito textual, la OTAN es un cadáver ambulante. Y no lo gritó desde Moscú, lo dijo desde el corazón del sistema militar estadounidense. Ya no hay margen para maquillajes, ni diplomáticos, ni de otro tipo. Occidente se desmorona y la OTAN apesta a formol en este momento. Mientras Rusia avanza con precisión quirúrgica, la Alianza Atlántica se hunde en el barro de sus propias contradicciones. Bruselas da órdenes, pero nadie obedece. Francia duda, Alemania tropieza y Polonia tiembla. ¿Alguien ve una estrategia en todo esto? Ya no intentan ni disimularlo, porque lo que hay parece más una procesión fúnebre. Europa es usada como escudo por parte de Washington, mientras los misiles rusos escriben la historia. Y Europa paga la factura en gas, en derrotas y en humillación. Y para continuar hablando de este tema, hemos preparado un material muy especial que me permito compartir con ustedes a continuación. Occidente fracasó. Y no lo estoy diciendo yo desde un rincón alternativo de Internet. No, lo dicen ellos mismos. Sí, sus propios coroneles, académicos, estrategas. Ya no hay que rascar entre líneas ni descifrar metáforas. Lo dicen a gritos. Y acá viene la bomba, porque Douglas MacGregor, coronel retirado del ejército de nada más y nada menos que de Estados Unidos, no se guardó nada. Dijo que la OTAN es un cadáver ambulante y que la Unión Europea se ha estado desmoronando. ¿Se imaginan esto? Esto no es una crítica externa, es fuego amigo sin lugar a dudas. Y ojo, que no estamos hablando de una opinión lanzada al viento. Esto es un diagnóstico clínico de décadas de decadencia estratégica. MacGregor lo dejó clarito. Los europeos están hartos de ser gobernados por Bruselas y por esa élite globalista que nadie eligió. Y lanzó la frase que incomoda a todos. Sin una revolución no salimos de esto. Imagínense ustedes hasta donde llega el desespero de algunos sectores. ¿Y saben qué más dijo? Europa ya no es Europa. Se convirtió en un satélite que orbita alrededor de Washington. Glenn Diesen, catedrático noruego, lo puso sin anestesia. Estados Unidos ya ni siquiera la respeta, refiriéndose por supuesto a Europa. La ve como un peón inútil. Así de claro está esto, así de punzante están estas declaraciones. Y bueno, aquí es necesario puntualizar, sobre todo en el caso de este coronel retirado estadounidense, que no es la primera vez que da declaraciones controversiales, que dan casi prácticamente un golpe a la mesa. Es como común en este portavoz, en este vocero, este tipo de declaraciones. Ya en 2022 se atrevía a decir cosas, en 2023, perdón, se atrevía a decir cosas como que los rusos no tuvieron nada que ver con el tema de lo que sucedió con el Nord Stream. Igualmente para 2022 se refería decía las cosas muy claramente al respecto del tema de Rusia y Estados Unidos. Decía, Rusia no admitirá misiles en sus fronteras como nosotros no admitiríamos misiles rusos en Cuba. O sea, siempre es muy punzante con sus declaraciones. No, si estamos hablando de este vocero, de este ex asesor, porque también fue asesor del Pentágono, siempre las declaraciones van por este estilo. En su momento, para 2022 también dijo, dejemos de mentir, la situación para Ucrania es desesperada. Imagínate, ella lo decía para 2022, que quedará para este momento. Pero sigamos con el resto del material, porque el plan de la OTAN para expandirse hacia este, que era la joya geoestratégica del imperio, terminó hecho trizas. Jeffrey Sachs,
otra figura de peso lo sentenció. Ese proyecto estaba condenado al fracaso desde el principio, imagínense ustedes. Y todo comenzó como una traición, con promesas rotas a Gorbachev, promesas que Estados Unidos no tardó en pisotear al incluir a Hungría y Eslovaquia, por ejemplo, quisieron meterse hasta el corazón de lo que alguna vez fue la URSS y pensaron que nadie reaccionaría. Pero Rusia sí reaccionó, porque lo que para Estados Unidos era un jueguito, para Moscú era literalmente vida o muerte. Occidente jugó con fuego, cercó a una potencia nuclear, a un país que basa su defensa en la disuasión total y resultado, pues la catástrofe. La OTAN pensó que podía llegar hasta las puertas rusas sin consecuencias, poner misiles, rodear Kaliningrado, convertir a Ucrania en su trinchera y hoy, con Rusia arrasando en el Donbass, la OTAN ya no responde, solo queda el eco del silencio. O sea, se extienden estas declaraciones que hablan de una OTAN venida menos. Entonces ya no solamente estamos hablando del ex asesor del Pentágono y coronel retirado del ejército estadounidense McGregor, sino que además estamos hablando cantidad de analistas que ven la situación por el mismo camino, ¿no? Es que al final lo que está sucediendo con la OTAN es algo que está a la vista de todos, es un secreto a voces, la debacle en la que está metida la OTAN, pero bueno, con propaganda de su lado y la prensa occidental en pleno, tratan de controlar un poco los daños. Pero sigamos con el resto del material, porque mientras tanto, ¿qué ha pasado en el terreno? Pues las fuerzas rusas no solo recuperaron zonas clave, también pulverizaron arsenales enteros financiados por Estados Unidos, Alemania y Francia. Y eso con instructores británicos en el campo. Y esto se los hemos llevado desde este espacio. Ha sido durísimo lo que ha pasado en los últimos días. El Kremlin ha asestado golpes brutales, destruyendo no solamente generándole bajas a Ucrania, a Kiev, sino que además ha destruido material de vital importancia en momentos donde ya no está, nunca ha sido fácil reponerlos, pero sobre todo en este momento es crítico. El frente occidental es un desastre. Aliados improvisados, socios sin moral, mandos desorganizados. Cada victoria rusa en Advinka, por ejemplo, en Marinka o en Chasiv Yar, es como un clavo más en el ataúd del plan atlántico. Cada paso ruso, una lápida nueva. Y los pocos soldados europeos que siguen el terreno lo saben. Saben que están dando la vida por una causa que no entienden, por órdenes que se vienen desde despachos bien lejanos, donde no hay nada que ver con la guerra. Y la OTAN pues se ha convertido en un caos total. Polonia suplica refuerzos. Alemania no se decide. Francia está distraída. Turquía sabotea por dentro y Estados Unidos, bueno, Estados Unidos en las condiciones que sabemos que está, ¿no? Washington sigue mandando, Bruselas obedece y Europa se derrumba. Inflación, crisis energética, revueltas sociales, dependencia total del gas yanqui, porque a esto es donde lo empujaron, un continente hundido que paga los precios por seguir a ciegas al imperio. Y esto se los ha dicho hasta el propio Putin. Y atención, porque McGregor no es solo un loco conspiranoico, fue asesor, como ya les decíamos, del secretario de Defensa, planificó operaciones, diseñó estrategias. Cuando él dice que la OTAN es un cadáver ambulante, no está insultando, está dictando una autopsia. Mientras tanto, la Unión Europea no puede ponerse de acuerdo ni en lo básico. Debaten el seguir financiando la guerra en Ucrania, cómo evitar el colapso de su industria automotriz, qué hacer con la migración, cómo frenar las protestas agrícolas, todo está fuera de control. Y Putin lo dijo desde el primer día. Expandirse hacia el este no es diplomacia, es una provocación estratégica. Lo llamó una intervención sigilosa. Y como siempre, Rusia respondió a su manera, sin discursos, pero sí con muchos hechos. Es lo que ha venido pasando, mis amigos, es la respuesta obvia a lo que ya se había, a las líneas rojas que se cruzaron y que se habían establecido.
Nosotros desde aquí seguiremos muy de cerca lo que pasa en este ámbito. Por lo pronto yo me despido. Mi nombre es Nancy Vargas Pérez y los invito a que nos veamos en una próxima oportunidad.